Bien, continuamos entonces con el gobierno del presidente Salvador Allende. Ya dijimos cómo fue el primer año, ¿cierto? Vamos con los conflictos que se empiezan a producir eh, por principalmente por este motivo, por la aceleración del proceso. Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que se produce una polarización de la sociedad, entendiendo que hay una guerra fría, ¿cierto?, donde hay dos bloques socialista y bloque capitalista, ¿cierto?, en el mundo, y eso se transfiere también en esta época a todos los países, inclusive Chile, donde está ocurriendo esto, que era el único gobierno, ¿cierto?, en el mundo socialista que es elegido democráticamente. Entonces, es todo una época muy particular. Estas dos grandes potencias en el extranjero, ¿cierto?, Estados Unidos y la Unión Soviética, en sus influencias llegan a los países de Latinoamérica, en Chile, y en Chile también se produce esta polarización de la sociedad. O eras de izquierda o eras de derecha, y los centros, ¿cierto?, terminan siendo prácticamente anulados por la tensión de estos dos sistemas políticos, económicos y sociales que son muy diferentes, ¿ya? Y que están en pugna desde el extranjero. Entonces, eso es lo que ocurre durante el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Se acelera el proceso, como dijimos, estaban todos polarizados, y las paralizaciones de las industrias facultan estatización. ¿Qué significa eso? También aparece en el texto. Allende empieza a gobernar con una constitución es el libro, ¿cierto? El documento escrito donde están todas las leyes que rigen a un país. Bien, esa constitución se escribió desde el punto de vista liberal. Nosotros vimos los liberales en clases anteriores, ¿cierto? Desde un punto de vista liberal económico. Es decir, esa constitución la escribieron las oligarquías, la escribieron las aristocracias, en este caso la aristocracia chilena, y en el 25 se transforma y la escribe otro grupo chiquitito de personas, ¿bien? Que aparte, que no representan el total de el total de la nación, el total de todas las ideas de las personas, no se representan finalmente los intereses de los sectores populares en esa constitución. Entonces Allende empieza a gobernar con intereses de los sectores populares con una constitución, con una ley que no es de los sectores populares. Entonces, claro, en cualquier momento iba a caer en la ilegalidad, porque esa constitución protege los intereses de una oligarquía, de un grupo pequeño de la sociedad, los intereses económicos principalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Allende para poder llevar a cabo su programa de gobierno, ¿cierto? Que tiene que ver con poder desarrollar los intereses de los sectores populares. Para estatizar empresas del área privada y pasarlas al Estado, ¿cierto? Y poder repartir sus ganancias en el sector social, se va a empezar a utilizar una, un resquicio legal, un detalle legal, ¿cierto? Que decía que cuando las empresas no estuvieran, cuando las empresas están paralizadas, es el Estado el que tiene que tomar esa empresa y reactivarla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? Sectores populares, ciertos trabajadores que están polarizados, empiezan a detener las faenas de algunas fábricas donde ellos se sentían, digamos, presionados, donde ellos se sentían explotados. ¿Ya? Entonces detienen la faena, así obligan al Estado a intervenir y esa fábrica se expropia. Entonces se paralizan las industrias y con eso se faculta la estatización. Eso empieza a pasar en las industrias, ¿cierto? Industrias del área privada, ¿cierto? E internacionales empiezan a ser paralizadas por los trabajadores para que el Estado las haga suya y les mejore sus condiciones laborales, sus condiciones económicas, sus intereses, ¿no? Y eso también empieza a pasar en el campo, ¿cierto? Para acelerar la reforma agraria, muchos campesinos toman la justicia entre comillas por sus manos y empiezan a tomarse grandes predios, grandes extensiones de terreno, ¿ya? Para poder pasarlas al sector público y generar la reforma agraria, ¿ya? Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿cierto? Los sectores de derecha van a empezar a defender esos intereses. Y ahí empieza el conflicto. La gente se encuentra en las calles y, digamos, aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Partidarios, ¿cierto? De la Unidad Popular, ¿cierto? Y partidarios de la derecha que en la calle se trenzan a golpes, ¿cierto? Se enfrentan. Empieza a aparecer el enfrentamiento callejero, el enfrentamiento en la industria, el enfrentamiento en el campo, de una sociedad, insisto, que está polarizada. O eres de izquierda o eres de derecha. No queda espacio para un centro, no va a quedar espacio para un consenso, a pesar de que el gobierno lo va a intentar hacer.
En esa situación, más el boicot, cierto, económico externo, recesión económica de 1972. Ese gran desarrollo económico del 71 dura poco y el 72 empiezan los problemas y tenemos que recordar que Estados Unidos está presionando desde afuera y boicoteando la economía. Surgen los mercados negros, ¿cierto? Para lo cual el Estado, ¿cierto? El gobierno intenta enfrentar ese problema con las juntas de abastecimiento y precios, las JAP, ¿ya? Lo poco que hay empiezan a tomarlo para poder repartirlo. Se agudizan los enfrentamientos verbales en las calles, en la prensa, en los campos, en todos lados, lo que dijimos, el MIR, ¿cierto? Por un lado tomando terrenos, Patria y Libertad, por otro lado impidiendo esas tomas. Y empieza el sabotaje también, ¿cierto? Cortes de luz, cortes de electricidad, atentado a las líneas ferroviarias, ¿cierto? A puentes y caminos se cortan para interrumpir los abastecimientos. Desde fuera, como dijimos, Nixon, el presidente de Estados Unidos, sabotea financiando a la prensa para que, digamos, generen informaciones a veces ciertas, a veces no tan ciertas, falsas muchas veces, siempre se ha dicho, ¿cierto? El mercurio miente, eh, porque hay una presión contra el gobierno para derrocar al gobierno socialista. Estados Unidos confirmado, ¿cierto? Desde la CIA, su central de inteligencia americana, su organismo de inteligencia, organizan y ponen y financian los dineros, ¿cierto? Para un paro de camioneros que va a durar muchos meses en el 72 y va a producir el desabastecimiento de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Generar el descontento social para que la gente, digamos, se vaya en contra del gobierno. Y también se adoctrina a militares a través de una institución norteamericana que se va a llamar la Escuela de las Américas. Bien, ahí se adoctrina a militares, se les va a enseñar que el enemigo interno, que ya no hay, digamos, una guerra externa, sino que el enemigo se puso adentro de los países y el enemigo interno es el socialismo, cualquiera que sea comunista de izquierda es un enemigo interno que atenta contra la seguridad de la nación. Eso lo vamos a ver después en Guerra Fría más puntualmente. Pero eso es lo que empieza a pasar también en el gobierno, por eso en los militares, ¿cierto? Y por eso que va a empezar a tomar fuerza esta idea de un golpe de Estado, de un golpe militar. El gobierno, en esa lógica de disputa, ¿cierto?, de poder, va a determinar un gabinete cívico-militar, va a invitar a los militares, ¿cierto?, a gobernar para hacerlos sentir también de que hagan patria, ¿cierto?, y que no se pongan a favor de una potencia extranjera como es Estados Unidos que está saboteando. Y ahí en la fuerza todo está polarizado, incluso las Fuerzas Armadas, que se dice que las Fuerzas Armadas no se meten en política, no intervienen. Claro, pero adentro de sus filas, ¿cierto? Igual está esta polarización. Adentro de los militares hay gente de derecha y gente de izquierda que por ley tienen prohibido meterse en política, pero esta polarización también está dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, desde ese punto de vista, Allende intenta acercar a los militares al gobierno, ¿cierto? Y va a entrar en conflicto con el Parlamento, porque el Parlamento va a empezar a acusar al presidente de que todas las decisiones que se están tomando están al límite de la constitucionalidad. Que es, ¿y por qué? Por lo que habíamos dicho, ¿cierto? Porque hay una incompatibilidad entre una constitución liberal escrita en los años, ¿cierto? En el año 29, ¿cierto? Con Portales, que después se renueva con la del 25, pero siempre es un grupito pequeño que escribe la constitución. Entonces, Allende quiere gobernar con una constitución que no es fiel a los, o no representa los intereses de los sectores populares. Y ahí está el conflicto legal. Y por eso que hay una incompatibilidad entre esa constitución y lo que intenta implementar el gobierno socialista de Allende, ¿cierto? Raya, en ese ámbito, en ese contexto, se produce el tanquetazo en junio del 73, que va a ser un grupo de militares, muchos dicen, algunos historiadores, que es el ensayo del golpe, como para ver los puntos flacos, ¿cierto? Que termina siendo sofocado por el general Prat, que es un general constitucionalista, un general que, digamos, no está o no, él no apoya, ¿cierto?, la intervención militar. Por lo tanto, sofoca ese golpe de Estado. Y ese tanquetazo, ¿cierto? Esa sonada militar que también se le dice, va a tener un saldo de 20 civiles muertos en eso. ¿Qué es lo que pasa después de este tanquetazo, ¿cierto? Que Allende va a reconocer la crisis y va a empezar a gestionar un plebiscito. ¿Qué es lo que es un plebiscito? Una consulta a todos los ciudadanos para saber si él sigue en el poder y cumple su mandato hasta el 76 o si la ciudadanía quiere, digamos, que hayan elecciones. O sea, estaba dispuesto a llamar a elecciones. ¿Bien? Sin embargo, de todas maneras carece de mayoría parlamentaria, por lo tanto no se le gestiona ágilmente el tema del plebiscito. Y en agosto el Parlamento, ¿cierto?, obstaculizando las medidas de Allende, el Parlamento, ¿cierto?, que lamentablemente el área, la izquierda no tiene
la mayoría en el Parlamento, porque el sector de centro también se dividió hacia izquierda y hacia derecha, entonces ya no hay mayoría plena. Por eso que hablábamos de los 3/3, ¿no? No hay una mayoría para poder hacer ley. Por lo tanto, el Parlamento se le termina yendo encima, no puede hacer el plebiscito, ¿cierto? Y después del tanquetazo, el Parlamento termina acusando un quebrantamiento de la institucionalidad, un quebrantamiento de la Constitución. Y eso en un contexto económico de boicot externo, como dijimos, e interno, porque al interior del país también hay boicot interno, ¿cierto? La burguesía que se denomina, ¿cierto? Los que tienen en sus manos los medios de producción y que están luchando porque no les sean quitados, empiezan también a boicotear la economía junto con el boicot que hay de afuera. Y con eso se produce un colapso económico. Por eso las filas, ¿cierto? Por eso el problema del abastecimiento y el descontento social, ¿no? Y en septiembre finalmente va a terminar provocándose el quiebre constitucional. Vamos con la siguiente diapositiva. Dictadura militar del 73 al 89. 1973 a 1989, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen del quebrantamiento, ¿cierto? Finalmente se alzan los militares y se provoca el golpe militar. Se genera una junta de la FFAA. Me han preguntado, ¿cierto? En plural, dos letras seguidas es una abreviatura de un plural. Por ejemplo, aquí son Fuerzas Armadas, pero como es plural son Fuerzas Armadas, pongo FFAA. Lo mismo para recursos naturales, RRNN. Así. Bueno, Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que entran al gobierno con una política de supresión del Estado de Derecho. Es decir, esta constitución se suprime, ya no corre, ya no va porque estamos en un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, los militares saben que vienen con el tema de la fuerza y las armas y que las fuerzas y las armas, así como el gobierno socialista era incompatible con esa constitución liberal. Bueno, el uso de las armas también es incompatible con esa constitución liberal y en este caso no cometen el error de Allende, ¿cierto?, de tratar de gobernar con la Constitución, sino que ellos automáticamente la suprimen para poder, en el fondo, hacer todas las cosas que van a hacer. Se clausura el Parlamento, ya no hay más discusión política y la Junta asume el poder ejecutivo, es decir, el del presidente, y el legislativo, el del Parlamento. Nosotros hacemos las leyes y nosotros también las llevamos a cabo. Eso es lo que hace el presidente, llevar a cabo las leyes que el Congreso hace. Pues el legislativo hace ley, ejecutivo ejecuta leyes, ¿ya? Entonces, todo ese poder en manos de la Junta Militar. Bueno, y también la justicia, también van a aplicar justicia, que ese es el otro poder del Estado, la justicia, ¿cierto? Pinochet preside la Junta, ¿cierto? Y en un principio va a ser se decide que la Junta va a tener una rotación en la presidencia. Sin embargo, a poco andar, ¿cierto? Pinochet se va a volver permanente y en el 74, en el 73, ¿cierto? Va a ser investido como director supremo, evocando el cargo, ¿cierto?, de Bernardo Higgins, y el 74 va a asumir la presidencia. Todo esto en un estado de excepción constitucional, sin elecciones, ¿cierto?, sin parlamento, sin discusión, sin participación ciudadana, entendiendo que hay una ruptura social. ¿Y cuál va a ser la política para poner orden? La vulneración de derechos humanos, ¿cierto? Se declara estado de excepción constitucional, entonces todo lo que hagan las Fuerzas Armadas no es juzgado. Y de acuerdo a eso se va a actuar con lo que se denomina terrorismo de Estado. Es decir, el Estado se vuelve, con todas sus instituciones, con las Fuerzas Armadas, partiendo por las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, carabineros, militares, ¿cierto?, Armada y Fuerza Aérea, usan sus instalaciones que son del Estado y también algunas instalaciones del Estado, oficinas públicas, ¿cierto?, para generar y ejercer el gobierno del terror. ¿Y por qué se habla de terror? Porque se van a empezar a perseguir y a exterminar a los opositores, en este caso a la izquierda, ¿ya? Se hace una purga militar, también al interior de las Fuerzas Armadas se sacan a todos los militares que sean de tendencia izquierdista, como por ejemplo el padre de la presidenta Michelle Bachelet, que también va a ser torturado de una manera que no ha sido muy aclarada todavía, y posteriormente, a unos meses después del golpe, muere en extrañas circunstancias. ¿Ya? Así sucedió también con muchos militares que se sospechaba que eran de izquierda y también sufrieron la misma persecución que la gente de izquierda civil. Purga militar, es decir, se limpia, entre comillas, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas. Y se establecen centros de reclusión, se les toma preso, ¿cierto? Y tortura.
El saldo, después de las investigaciones que se hicieron una vez que terminó la dictadura, habla de 3.000 asesinados, ¿cierto? Detenidos, desaparecidos, 35.000 personas torturadas, 300.000 personas, ¿cierto?, en el exilio, y atentados explosivos en el extranjero, y ahí se hace atentado también a algunos funcionarios de gobierno que se autoexilian, piden ayuda en embajadas, se van al extranjero para poder desde afuera, digamos, reclamar y tratar de eh, anular lo que está haciendo la Junta Militar. Entonces ellos son peligrosos para el gobierno y afuera también se generan atentados para neutralizar a estas personas. Por ejemplo, Carlos Prat, que es el general que renuncia después del tanquetazo, ¿cierto? Él renuncia, se va a Argentina para no meterse en nada, y como se sabe que él es un general constitucionalista que en cualquier momento puede articular una oposición al gobierno de la Junta Militar, entonces es asesinado en Argentina con un atentado bomba, igual que Orlando Letelier en Washington, Estados Unidos. Y a nivel latinoamericano, como hay varios golpes que están siendo todos estos promovidos desde Estados Unidos, ¿cierto? Todos los países que caen en dictaduras, como Argentina, Brasil, Ecuador, casi todos los países pasan por un proceso de dictadura en esta época, se coordinan para hacer lo mismo, exterminar, perseguir, ¿cierto?, detener y hacer desaparecer a cualquier persona de izquierda a nivel latinoamericano. Eso fue la Operación Cóndor, donde se coordinan estas dictaduras para hacer estas persecuciones. Finalmente, todo esto articulado por la CIA de Estados Unidos, y ¿qué se le promete a los militares? Que muchos de ellos evidentemente fueron obligados a hacer cosas también, porque no todos lo decidían, ¿no? Usted sabe que en las Fuerzas Armadas funciona un escalafón donde hay una orden que se dicta desde arriba y nadie la puede cuestionar desde abajo. Entonces, para que la gente no, para que la tropa, ¿cierto?, los soldados que tenían que ensuciarse las manos, no reclamaran, se les dio lo que se llama una ley de amnistía, que tiene que ver con la supresión de la Constitución, la supresión del Estado de Derecho. Entonces, hacer y deshacer, en simples palabras, hacer y deshacer. Entonces, si yo mato a una persona, no voy a ser juzgado. A eso se refiere la ley de amnistía. Ahí tenemos algunas imágenes. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿cierto? La moneda bombardeada, la junta de gobierno. Aquí empiezan a hacer las persecuciones en las poblaciones, ¿cierto? Tomar dirigentes de las juntas de vecinos, cualquier persona que sea sospechosa de ser de izquierda. Gente de sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos, dirigentes sociales, etcétera, para investigarlo, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que, si ellos pertenecían a un partido político, se van a un campo de concentración. Si se confirma que no es peligroso, que no pertenece a ideas de izquierda, se les deja en libertad. Ahí tenemos, ¿cierto?, a militares tomando presa a personas, se les cubre la vista para que no sepan dónde van, ¿cierto? Y ni quién los está llevando. Y hay algunas imágenes de tortura que se rescataron a partir de dibujos de algunos presos de adentro de los centros de detención. Y todo eso evidentemente vulnera el Estado de Derecho, la libertad, ¿cierto? Como la libertad y el derecho a la vida, ¿cierto? A la integridad física. Son derechos humanos que se vulneran en esta época. ¿Para qué? Para provocar terror y que nadie se oponga a un gobierno. Eso es lo que se llama dictadura. Vamos con la siguiente. Una vez neutralizada la oposición y teniendo, digamos, el país en un estado de shock y de terror, se empieza a ejecutar la política económica que va a significar el fin del estado de bienestar. Es decir, este estado que trataba de proteger, que se intentó de construir, que garantizaba derechos a las personas como la vivienda, la salud, la educación, lo que hemos dicho largamente, ese estado se suprime. ¿Cómo se va a hacer? Se asume el neoliberalismo. Esto es pregunta de prueba, así que póngale mucha atención. Fin del estado de bienestar, y surge un nuevo modelo económico que se va a llamar neoliberalismo. ¿Se acuerda del liberalismo del sistema monoexportador que provocó la crisis del 30? Ese era un sistema económico liberal donde el Estado no intervenía en la economía y eran los privados los que hacían los que ponían las reglas del juego económico, y el Estado lo único que hacía era cobrar un impuesto. ¿Ya? Y eso quedó corto porque aumentó la población, aumentó la pobreza, y esa libertad económica se transformó en libertinaje. Entonces las empresas hacían lo que querían, explotaban a los trabajadores, ¿cierto? Les daban muy malas condiciones de trabajo, la gente moría en sus trabajos, no había seguridad, nada. Ese sistema liberal colapsó. Surge el comunismo, ¿cierto? Y surge Estados Unidos, que quiere frenar el comunismo, y sale esta idea del Estado benefactor. Desde el año 30, y en nuestro país, y prácticamente en todo el mundo, desde el año 30 hasta el año 70, 80, es donde
gobernó este Estado benefactor. En Chile en el 73 se le empieza a poner término, el Estado benefactor. ¿Y por qué el neoliberalismo? Porque neo significa nuevo, es decir, volvemos atrás, salimos de este Estado que regula la economía y volvemos a que sea el mercado el que regula la economía, ¿ya? El Estado no tiene que intervenir en la economía. Y eso es lo que asume como política económica el gobierno de el régimen militar para algunos, dictadura para otros, ¿cierto? De reducir la intervención económica del Estado en la economía. ¿Ya? El Estado no tiene que intervenir en la economía. Tiene que dejar a que las empresas y los particulares hagan sus negocios sin intervenir. Y ahí viene el problema, porque si a alguno se le pasa la mano y ya los trabajadores le empiezan a pagar menos sueldo, lo hacen trabajar en jornadas más largas, no hay seguridad laboral, ese es el rol que debiera tener el Estado, y aquí en este sistema no, no se desregula la economía, ya se pierden protecciones, sobre todo para las personas que no tienen en sus manos los medios de producción, ya que tienen en sus manos solamente el trabajo. Finalmente se empieza a trabajar en una lógica de desmantelamiento del Estado, ¿ya? Se empiezan a pasar todas las fábricas, todas las empresas que empezó a absorber el Estado, empiezan a devolverse a los privados. Bien. Y desde ese punto de vista se va a seguir la doctrina de Milton Friedman, que es ese caballero que está allá conversando con Pinochet, ¿cierto? Y de los Chicago Boys, que es una escuela económica que funcionaba en Estados Unidos. Y todas esas políticas económicas neoliberales se van a incorporar en un libro que se va a llamar El Ladrillo, y es ahí donde se pone todo el programa económico neoliberal para Chile a partir de la dictadura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reducir el Estado, y eso va a significar despedir funcionarios públicos. Hay que achicar el Estado. Muchos de ellos que sean, digamos que fueron personas de izquierda, son exonerados. ¿Qué quiere decir que sea exonerado? Que usted no puede trabajar nunca más de por vida en su profesión. ¿Por qué? Porque usted pertenece a la oposición, y ¿qué decía la dictadura? Usted destruyó este país. Por lo tanto, la condena es que usted nunca más puede trabajar en lo que estudió. Esos son los exonerados. Suspensión de políticas sociales. Ya no hay dinero para vivienda, no hay dinero para salud, no hay dinero para educación. Hay que desmantelar el Estado. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo dice que usted tiene que rascársela por sus propias cuentas. Es usted el que tiene que generar su progreso, es usted individualmente el que tiene que generar su riqueza y su desarrollo, no el Estado. El Estado tiene que poner solamente las condiciones. Y eso es lo que se está armando. Se provoca una gran crisis. Se aumenta el IVA, ¿cierto? Ahora todas las personas tienen que pagar IVA, y al hacer esta destrucción, ya venía una crisis económica con Allende, producto del boicot económico, y lo que hace Pinochet, ¿cierto?, con la Junta Militar es profundizar esa crisis. Viene una cesantía terrible. Lo dejamos hasta ahí y seguimos en la siguiente diapositiva.